Buenas tardes. Bienvenidos a una nueva capacitación virtual organizada por la Dirección General de Presupuesto Público. El día de hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones sobre el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para el año 2021. En esta oportunidad, la capacitación se titula Meta 5, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano. La Meta 5 del programa de incentivos está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y consiste en disminuir las brechas en acceso y en consumo de agua segura, garantizando que los sistemas de agua intervenidos se encuentren en buen estado. Asimismo, que las ATM capaciten y brinden asistencia técnica a los prestadores para que puedan realizar adecuadamente las actividades de limpieza y desinfección de los sistemas, así como la calibración y cloración del agua. Para dar inicio a nuestra capacitación, primero contaremos con una breve introducción a cargo de la Dirección de Calidad del Gasto Público de la Dirección General de Presupuesto Público del MEF. Y posteriormente, la presentación estará a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora daré paso a nuestro expositor, Javier Garay, coordinador de la Unidad de Cumplimiento de la Dirección de Calidad del Gasto Público del MEF. Buenas tardes, Javier. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes a todos. A continuación, presentaremos el marco general del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Esta presentación está organizada en 7 puntos que vamos a detallarlo en el transcurso de la presentación. Empezando por el marco general del programa de incentivos, como punto 2 la normatividad, punto 3 la clasificación municipal, 4 operatividad del PI, 5 los sectores responsables de las metas 2021, como punto 6 evaluación de metas y finalmente para terminar el punto 7 transferencias y uso de recursos. Empecemos por el punto número 1, el marco general. ¿Qué es el programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal? Y aquí es muy importante considerar lo que se ha definido como programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal. En específico, viene a ser un instrumento del presupuesto por resultados, ¿no? Impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público. El objetivo que busca esta herramienta del programa de presupuesto por resultados es mejorar la efectividad y eficiencia del gasto público de las municipalidades. Trata de vincular el financiamiento a la consecución de resultados asociados a los objetivos nacionales. Es decir, dinamiza un poco lo que viene trabajando los diferentes programas presupuestales. Ahí, como vemos en el gráfico, los instrumentos del presupuesto por resultados están en color gris y los incentivos a la gestión municipal son parte como instrumento del programa presupuestal. Sin embargo, el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal es una herramienta en general de todos los incentivos a la gestión municipal. En esta segunda lámina veremos la normatividad asociada al programa de incentivos. Parte de una norma que es una resolución directoral que aprueban los lineamientos para presentación de metas. Después tenemos el decreto supremo que aprueba las metas. Para este caso, de las metas 2021, los decretos supremos son las 397 del 2020 de Economía y Finanzas y el decreto supremo 001-2021 también de Economía y Finanzas. La resolución directoral que aprueban los cuadros de actividades para estas metas que están vigentes en el 2021 se refiere a la resolución directoral 001-2021 de Economía y Finanzas, ¿no? Publicado el 16 de enero del 2021. A continuación tenemos en el círculo 4 una resolución ministerial que hace referencia a la aprobación de los montos máximos a ser transferidos a las municipalidades. Y para este año se ha promulgado la resolución ministerial 0977 del 2021, que hace referencia básicamente a estos montos que han sido transferidos ya a las municipalidades. En el punto 5 tenemos la resolución directoral y ahí en una primera tenemos la resolución directoral 007 del 2021 que aprobó los resultados de evaluación del PI y
Asimismo, tenemos la Resolución Directoral 007, que también incorpora nuevos beneficiarios, que viene a ser básicamente una modificación de los anexos. En el punto 6 tenemos la Resolución Directoral, también la misma, pero que en este caso, en uno de los anexos, se publica básicamente el ranking que ocupan las municipalidades. Como punto 7, punto final, tenemos el Decreto Supremo, que autoriza la transferencia de los recursos por el cumplimiento de las metas del PI, ¿no? En este caso, ya son los montos que corresponden a cada municipalidad por el cumplimiento de las metas en curso. En la lámina 3, referida a la clasificación municipal, como vemos en el gráfico, las 1.874 municipalidades de nuestro país se encuentran organizadas por tipos de municipalidad, que van desde la A hasta la G. Y ahí podemos ver que estos tipos de municipalidad están caracterizadas y están agrupadas de acuerdo a estas características, ¿no? Entonces tenemos 7 tipos de municipalidades. En el punto 4, la operatividad del programa de incentivos. ¿Cómo funciona en el año en curso la operatividad? Todo parte del diseño de metas, una vez que los diferentes sectores trabajan su propuesta de metas. Estas metas son evaluadas y finalmente, como hemos dicho en la lámina anterior, son aprobadas. Una vez que son aprobadas y publicadas, la meta en curso programa un conjunto de acciones que se denominan asistencia técnica. Y como parte de la asistencia técnica, digamos, se desarrolla el plan de asistencia técnica que comprende básicamente la ejecución de talleres descentralizados, asesorías, foros, también el diseño de página web, aplicativos, donde puedan consultar, digamos, todos los aspectos relacionados a las metas. Y algo importante, vienen a ser los instructivos y guías, manuales, videos que permiten implementar la meta de la forma como se ha planteado. Finalmente, termina con la evaluación del cumplimiento, donde concluido el plazo para implementar las actividades, los sectores realizan la evaluación de todo lo que se ha trabajado en el año, en función al cuadro de actividades. Entonces, la operatividad del programa de incentivos está dividida en 3 grandes etapas: diseño de metas, asistencia técnica y evaluación de cumplimiento. Para este año, en el punto 5, vamos a ver quiénes son los responsables de las metas aprobadas para el 2021 que se vienen ejecutando. Tenemos 7 metas aprobadas que están en curso para este 2021. Como meta 1, tenemos a cargo al Ministerio del Interior. La meta es fortalecimiento del patrullaje municipal para la mejora de la seguridad ciudadana. En el caso de meta 2, que es el fortalecimiento de la administración y gestión del impuesto predial, como ente rector y responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. Meta 3, implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales, y en este caso está a responsabilidad del MINAM, que viene a ser el Ministerio de Ambiente. En el caso de meta 4, que viene a ser acciones de municipios para promover la adecuada alimentación, prevención y reducción de la anemia, y meta 6, que es regulación del funcionamiento de los mercados de abasto para la prevención y contención del COVID-19, está a cargo del Ministerio de Salud. Meta 5, que está referida al aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para el consumo humano, está a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y tenemos una meta que ha empezado este año, el 2021, meta 7, que se refiere a la mejora de la competitividad local para el fomento de negocios, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Un punto importante viene a ser esta lámina: ¿cómo se evalúan las metas? Cada una de las metas aprobadas comprende, a su vez, un cuadro de actividades. Estos cuadros de actividades detallan un poco las reglas de juego y las reglas establecidas para la evaluación de estas metas. El cuadro de actividades está compuesto por las actividades, las vallas establecidas, los medios de verificación y el puntaje correspondiente a cada actividad. En conjunto, para
decir que una meta cumple, tiene que superar o mínimamente alcanzar 80 puntos. Si obtiene un puntaje menor a 80 puntos, la meta no cumple o no se cumple con la meta, ¿no? Entonces, la etapa de implementación y seguimiento del cumplimiento de las vallas establecidas, que estos cuadros lo determinan, se da entre febrero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Entonces, durante todos estos meses se viene implementando las diferentes metas. Cada actividad tiene un plazo de cumplimiento distinto y por eso es importante cuando trabajemos ya por cada meta estar muy atentos a cuándo es el plazo de vencimiento para cada una de las actividades y cuál es su valla y medio de verificación establecido. Otro punto importante viene a ser la transferencia y el uso de recursos. El programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal hace 3 tipos de reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento monetario, que está referido en el punto 1 y punto 2, básicamente transferencia de recursos por cumplimiento de metas, en el punto 1, y en el punto 2 veremos que también se hace una transferencia como bono adicional por cumplimiento de todas las metas asignadas. Es decir, si una municipalidad tiene X metas para este año y la municipalidad cumple en conjunto todas las metas, aprueban todas las metas, entonces se hace acreedor a esta transferencia denominada bono adicional por cumplimiento de todas las metas. Asimismo, tenemos también un reconocimiento que es un ranking, básicamente de ubicación, que un poco grafica el desempeño que ha tenido la municipalidad en la gestión de estas metas, ¿no? Y lo podemos ver en el punto 3. ¿Cómo se deben usar los recursos del PI? Que es otro punto sumamente importante a tenerlo claro. El Decreto Supremo 397 del 2020 de Economía y Finanzas, que aprueba básicamente los procedimientos para la implementación de estas metas, en el artículo 14.1 refiere sobre el uso de los recursos del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Y en el 14.2 también hace referencia que para el uso de los recursos transferidos en el marco del PI se aplican los mismos supuestos y restricciones normativas establecidas para la utilización de los recursos públicos. Entonces, cuando uno analiza este 14.1, básicamente este artículo hace referencia a que los recursos del PI se pueden utilizar con 2 finalidades. La primera que vemos en el círculo rojo en grande, para el cumplimiento de las metas vigentes, ¿no? ¿Y qué metas vigentes? Las que han sido aprobadas con decreto supremo, la 397 del 2020, ¿no? Y esas metas están bajo responsabilidad de los sectores y también tienen su guía de implementación. Entonces, todo lo que señala en la guía de implementación que se requiera, digamos, invertir de parte de la municipalidad para el cumplimiento de esas metas, este artículo 14.1 lo habilita. De igual forma, el siguiente punto en el cual se deben utilizar los recursos viene a ser la sostenibilidad de las metas del año anterior, señalada en el círculo 2, ¿no? No todas las metas tienen continuidad en los años subsiguientes o en el presente año incluso. La municipalidad estratégicamente debe organizar y disponer sus recursos para dar y para asegurar la continuidad de la función y de las acciones de aquellos aspectos y de aquellas funciones que ya no son meta para el presente año, ¿no? Por X razón, lo que quiere decir que en general la municipalidad debe continuar con esa función a pesar de que ya no está en el marco del PI, ¿no? Porque la función de la municipalidad se establece por norma regular o por norma orgánica de municipalidades. Entonces el PI es la estrategia, la herramienta que dinamiza esa función. Ok. El Decreto Supremo número 091 del 2021 de Economía y Finanzas, en el artículo 3, señala que los recursos de la transferencia de las partidas del PI en específico no pueden ser destinados
bajo responsabilidad a fines distintos para los cuales fueron transferidos. Entonces, eso es un punto muy importante a considerar. Si necesitamos mayor información detallada, tenemos la asistencia técnica a nivel nacional a través de los Conectamed. Ahí también tenemos los canales. Asimismo, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, que señala en la parte inferior, podemos encontrar información detallada de cada una de las metas. También podemos encontrar mucha información sobre lo que viene a ser la normatividad y todo lo que se refiere al programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal. Asimismo, si existe alguna necesidad de consulta, pueden remitir sus consultas al correo que señala en la PPT, incentivos.municipales@mef.gov.pe. Ese es el correo que debemos tener siempre presente para cualquier consulta y el equipo del Ministerio de Economía encantado los estará absolviendo. Así concluimos nuestra presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Será hasta la próxima oportunidad. Gracias, Javier. Ahora daré paso a nuestro siguiente expositor, Wilder Aguilar, supervisor social de la Unidad Técnica para la Mejora de la Prestación de Servicios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Adelante, Wilder. Gracias, Álvaro. Buenas tardes con todos. A continuación, tengo a cargo la exposición de la Meta 5 del Programa Nacional de Saneamiento Rural, aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano. El contenido de la presentación es la siguiente: presentación de la meta, actividad 3, actividad 4 y preguntas frecuentes. La meta, denominada aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para consumo humano, tiene como ámbito las municipalidades catalogadas en la tipología B, F y G, haciendo un total de 1.251 municipalidades participantes. Esta meta contribuye a lo siguiente: asegurar la planificación operativa del ATM y el seguimiento de la ejecución del gasto programado para el desarrollo de las actividades del PPI 0083, fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas de agua para garantizar la continuidad del servicio y la sostenibilidad de este, mejorar la gestión del servicio de disposición sanitaria discretas, previa identificación de la existencia y estado operativo de los sistemas para ejecutar intervenciones en mantenimiento, y finalmente garantizar que el agua suministrada en los sistemas de abastecimiento cumplan con la normativa de calidad referida a la presencia de cloro libre residual, ¿no? Esto para asegurar que nuestros hermanos del ámbito rural puedan consumir un agua segura. Dentro del cuadro de actividades presentados para la Meta 5 del 2021 tenemos las siguientes actividades. Como actividad 1, la planificación y seguimiento de la ejecución del gasto en las actividades del producto 3882, hogares rurales concentrados con servicios de agua potable y disposición sanitaria discretas de calidad y sostenibles. Esta actividad consiste, como se sabe, en que el responsable de ATM elabora su plan de trabajo y esta es incorporado en el POI de la municipalidad, ¿no? A su vez, se puede asignar un recurso, el financiamiento para el desarrollo de estas actividades, y mediante la ejecución de la meta podamos medir los devengados. Las fechas de cumplimiento para esta primera actividad, ya el primer corte ha sido el 26 de febrero, hemos tenido un segundo corte el 30 de junio, donde se ha verificado el primer devengado, y tendremos un último corte al 30 de diciembre, donde se verificará el 80% del devengado. También esta primera actividad tiene un puntaje de 20 puntos. La actividad 2, fortalecimiento de la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, consiste en identificar a operadores de los sistemas de agua potable y promotores en las municipalidades, ¿no? Para que estos puedan participar
del fortalecimiento de capacidades en el marco del programa presupuestal institucional. Este fortalecimiento posteriormente será desarrollado por el gobierno regional, ¿no?, en articulación con el gobierno nacional. Entonces, esta actividad lo que busca es identificar a las personas, tanto del centro poblado, es decir, al operador, y a nivel del distrito, de la municipalidad, al promotor, ¿no?, que es parte del equipo del área técnica municipal. Esta segunda actividad tiene como fecha de cumplimiento el 30 de junio y tiene un puntaje de 25 puntos, ¿no? Esta actividad ya ha culminado su ejecución en el marco de esta meta. La actividad 3, identificación del servicio de disposición sanitaria discreta, lo que busca es identificar, como bien lo dice su nombre, en los centros poblados del ámbito rural y que cuenten con sistemas de agua potable en estado bueno y regular, cuáles son los sistemas de disposición sanitaria discretas, ¿no? Es decir, qué tipo de sistemas de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario, o también verificar o corroborar si no existe, para poder justamente contar con información que nos permita planificar intervenciones, ¿no? Esta actividad está en desarrollo. Las municipalidades, los responsables de las áreas técnicas municipales y sus equipos de trabajo se encuentran en estos momentos realizando el levantamiento de información en campo, ¿no? La fecha de cumplimiento es 30 de septiembre y tiene como puntaje 25 puntos. Como cuarta actividad tenemos garantizar el servicio de agua potable. Esta actividad consiste justamente en el monitoreo del agua para consumo humano, ¿no?, que cuente con cloro residual de acuerdo a la normativa vigente. En este caso, este monitoreo se ha programado para ser realizado durante varios meses en el año, ¿no? Es decir, desde abril hasta diciembre, realizar reportes de monitoreo de cloro residual. Y esta actividad tiene un puntaje de 30 puntos, ¿no? Como podemos ver, estas son las 4 actividades que suman un total de 100 puntos para el cumplimiento de la meta. Dentro de los hitos y la línea de tiempo de la meta 5 tenemos los siguientes, ¿no? Al 26 de febrero, el POI del ATM aprobado con resolución de alcaldía y presupuesto certificado como primer hito. Tenemos al 30 de abril, donde inician justamente los reportes de control de cloro residual, y esto se prolonga hasta diciembre, ¿no? Por eso es que podemos ver en la imagen 30 de diciembre, 30 de mayo, 30 de junio, 30 de julio, 30 de agosto, 30 de septiembre, 29 de octubre, 29 de noviembre y 20 de diciembre, ¿no? Todos de reporte de control de cloro residual. Asimismo, el 30 de abril también se tiene que presentar, o se ha presentado, los resultados de la caracterización presentados a la IPRES y la limpieza y desinfección y calibración del sistema de agua potable. Al 30 de junio tenemos la medición del devengado de acuerdo a lo que está registrado en el CIAP, y el registro de la ficha del operador y promotor registrado en el DATAS, ¿no? De acuerdo a la actividad 2. Después, el siguiente corte tenemos al 30 de septiembre, que es el plano o catastro o croquis de las viviendas en el aplicativo DATAS, y el registro del submódulo 5, lo que estaba mencionando, que corresponde a la identificación de los sistemas de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario. Al 29 de octubre tenemos el hito de una acta de limpieza y desinfección y calibración del SAP. Y finalmente, al 20 de diciembre, y en conjunto con el reporte de control de cloro residual, que repito es mensual a partir de abril, ¿no?, tenemos el presupuesto devengado en el CIAP, ¿no? Entonces, esto es la línea de tiempo que nosotros tenemos para el desarrollo de la meta 5, ¿no? Vamos a hacer énfasis en las actividades que se encuentran en estos momentos en desarrollo, ¿no? Porque, repito, hay la actividad 1,
y la actividad 2 ya han culminado su ejecución en el marco de la meta. Sin embargo, aún se encuentra en plena ejecución la actividad 3 y la actividad 4, en la cual vamos a hacer un poco más de énfasis, ¿ya? La actividad 3, identificación del servicio de disposición sanitaria discretas, ¿no? Que está referido a levantar un cuestionario sobre los sistemas de disposición sanitaria discretas en el ámbito rural. Nosotros le hemos denominado correlativamente, de acuerdo a los módulos que tenemos en el DATAS, como módulo 5, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para la aplicación del cuestionario? En primer lugar, antes de ir a campo, ¿no?, el equipo responsable debe asegurarse de contar con todos los instrumentos para el entrevistador, es decir, las fichas, los materiales necesarios. Por ejemplo, estaríamos hablando de GPS también, porque dentro del levantamiento de esta información que es a nivel de vivienda, se solicita, por ejemplo, la georreferenciación de cada una de las viviendas que se va a verificar, ¿no? Entonces, obviamente, un paso previo para la aplicación del cuestionario es que tenemos que tener todo nuestro material a la mano disponible, ¿no?, para poder desarrollar adecuadamente nuestra actividad. También se debe contar con la implementación de un plan COVID. Actualmente, en el contexto en que nos encontramos, no podemos descuidar las medidas de seguridad con respecto al contagio, ¿no?, y a la propagación del COVID. Entonces, todo nuestro equipo debe contar con sus elementos, sus herramientas, sus equipos necesarios para cuidarse, ¿no?, y tampoco no propagar el COVID con las personas de los centros poblados que puedan interactuar. Entonces, de todas maneras, se tiene que implementar un plan COVID. Y finalmente, la aplicación del cuestionario módulo 5, ¿no? Como repito, contar con toda esta información de acuerdo a la cantidad de viviendas que vamos a visitar en cada centro poblado. Y esto lo podemos verificar en la información que ya tenemos registrado en el DATAS. Otras consideraciones generales. Por ejemplo, el cronograma para la aplicación del módulo 5. ¿Cómo es que se realiza esta aplicación del módulo 5, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento o cuáles son los pasos para registrar este módulo 5? Tenemos varios casos. Como caso 1 tenemos los centros poblados que cuentan con alcantarillado sanitario. Cuando contamos centros poblados que cuentan con alcantarillado sanitario, debemos registrar en primer lugar el padrón de viviendas, ¿no?, de esta tipología de alcantarillado sanitario. Es aquí donde nosotros vamos a identificar a cada una de las viviendas y si es que éstas están conectadas a la red de alcantarillado. De acuerdo a esta información y en las viviendas que se identifique estén conectadas a la red de alcantarillado, debemos aplicar la ficha módulo 5.6, que es para las viviendas intradomiciliarias, ¿no?, donde se va a verificar toda la información de, vamos a decir, de los baños que hay en las viviendas, ¿no?, y sus condiciones. Si son centros poblados, en el caso 2, centros poblados que solamente cuentan con VS, de igual forma tenemos que iniciar con el llenado del padrón de viviendas VS, ¿no? También para identificar en el centro poblado cuáles son las viviendas que cuentan con unidades básicas de saneamiento y cuáles son las que no cuentan con estas. Para el caso de las que cuentan, de acuerdo a la tipología de la VS que se encuentra en cada vivienda, se deberá aplicar la ficha módulo 5.1, 5.2, 5.3 o 5.4, ¿no? Entonces, en primer lugar, siempre hay que llenar el padrón de viviendas, que básicamente es realizar un barrido, ¿no?, vivienda por vivienda en el 100% de viviendas del centro poblado, para identificar cuáles o qué viviendas tienen VS y qué viviendas no tienen, ¿no?
Y finalmente tenemos un caso 3, centros poblados con alcantarillado, pero adicionalmente también cuentan con viviendas con VS, ¿no? Es decir, seguramente hay algunas viviendas que por de repente distancia, de repente por nivel o por condiciones económicas, también las familias no se han conectado aún a la red de alcantarillado, pero cuentan con VS. En este caso, el procedimiento es el mismo. En primer lugar, se debe rellenar el padrón de viviendas alcantarillado para identificar cuáles son las viviendas que sí tienen conexión o están conectadas al alcantarillado, identificar qué viviendas no están conectadas, pero sí podrían contar con VS, y qué viviendas no están ni conectadas a la red de alcantarillado ni tampoco tienen VS, ¿no? Entonces, si identificamos a las viviendas que están conectadas al alcantarillado, aplicamos la ficha módulo 5.6, que es para la conexión intradomiciliaria, ¿no? Y si identificamos viviendas que no están conectadas a la red de alcantarillado, pero sí cuentan con VS, nuevamente aplicamos las fichas módulo 5.1, 5.2, 5.3 o 5.4, de acuerdo a la tipología de VS que encontremos en esa vivienda, ¿no? Y obviamente, si finalmente las viviendas no cuentan ni con alcantarillado, ni tampoco con VS, el registro queda solamente ya en el padrón, ¿no? Porque se consigna en el padrón que cuenta con pozo ciego o realiza su disposición a campo abierto. Entonces no hay otra ficha que registrar. Estos serían los 3 casos que podemos encontrar en campo. Como consideraciones generales para el llenado del módulo 5, debemos tener en cuenta que ya en el módulo 1, ¿no? en el módulo general del DATAS, contamos con una pregunta la pregunta 107, que nos dice si el centro poblado cuenta con sistemas de disposición sanitaria discretas, ¿no? De unidades básicas de saneamiento o UBS. Ya esa información es una información de referencia para saber si en el centro poblado existen o no existen viviendas con sistemas de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario, ¿no? Entonces, esto es importante porque es una información previa. Ya en nuestra visita de campo, nosotros vamos a determinar si efectivamente existía en el centro poblado o contaban las viviendas con disposición sanitaria discretas, ¿no? O no, y entonces en tal caso habría que corregir también esta información. Pero ya esta pregunta 107 del módulo 1 nos da una información preliminar, ¿no? Que nos sirve de referencia. Con respecto a las fichas físicas, tenemos la información básica, la ubicación geográfica. Esto es importante porque esto nos va a permitir identificar cuál es el centro poblado, distrito, provincia y departamento en el cual se está registrando la información. Recordemos que esta información o el recojo de información del módulo 5 se va a realizar a nivel nacional, ¿no? Entonces es importante que cada una de las fichas puede estar debidamente identificada. Adicionalmente, se va a registrar el código de ubigeo del centro poblado, código del sistema de agua potable y código del prestador. Esta información se va a poder ubicar o encontrar en el mismo DATAS. Es decir, esta información no nos la va a proporcionar las autoridades de los centros poblados ni la población. Esta es una información previa que cada equipo de las áreas técnicas municipales debe llenar previamente, ¿no? Porque esta información no nos lo proporcionan las autoridades. Adicionalmente, por ejemplo, la georreferenciación ya va a estar registrado en el padrón de viviendas, ¿ya? En esta ficha ya no va a ir, por ejemplo, la georreferenciación, sino la georreferenciación ya se va a encontrar dentro del padrón de viviendas. En la misma ficha física del módulo 5, también vamos a contar con un resumen sobre los tipos, ¿no? La tipología de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario que se encuentre en los centros poblados. Entonces, la pregunta 500 indicará el resumen total de las viviendas del centro poblado
habitadas o no, ¿no? En ese caso tenemos preguntas, resúmenes como viviendas con VS, viviendas conectadas a la red de alcantarillado, viviendas con VS que no están contemplados en la norma, viviendas sin servicio de alcantarillado VS y viviendas no habitadas. Esta información del módulo 5 propiamente dicho, recordemos, va a ser un resumen de toda la información que nosotros recopilemos del campo. Es decir, esta información la vamos a poder llenar o confirmar cuando culminemos el recojo de información al 100% de viviendas, ¿no? Y hagamos el registro en el aplicativo DATAS. Porque, por ejemplo, de acuerdo a las tipologías, ya en el aplicativo DATAS nosotros vamos a establecer un algoritmo para que de acuerdo a lo que ustedes puedan registrar por cada tipo de VS, el algoritmo pueda determinar si esa información se ajusta a una determinada tipología, ¿no? O no corresponde. Por eso es que, por ejemplo, en el resumen estamos poniendo VS que no están contempladas en la norma, porque puede ser que ustedes encuentren una vivienda, aparentemente cuente con una VS, ¿no? Ustedes levantan la información, registran la información en el DATAS, pero de acuerdo al algoritmo, que está obviamente generado de acuerdo a la norma, no, esta VS no cumpla con las características mínimas que están contempladas en la norma, ¿no? Esto es, como repito, un resumen, ¿ya? Otro dato importante a tener en cuenta es que la información de la ficha, como menciono, no va a poder digitarse, puesto que será la suma automática de todas las fichas del módulo 5 llenadas en el aplicativo, ¿no? Por lo cual la información que obtengamos de esta ficha nos servirá para corroborar el número final de viviendas del centro poblado. Con respecto continuamos con las fichas físicas, ¿no? También por cada una de las tipologías va a registrarse un conteo, ¿no? De las fichas que se van a registrar por VS, y finalmente esto nos va a permitir determinar cuánto es el número de viviendas que sí hemos encontrado en el centro poblado, ¿no? Y para el caso de los sistemas que cuenten con alcantarillado sanitario, también contamos con un campo en la 501C, que corresponde a la red de alcantarillado, en la cual tenemos que consignar si esta red de alcantarillado, por ejemplo, está abasteciendo a más de un centro poblado, ¿no? Entonces ya previamente también tenemos que hacer esa identificación para poder posteriormente en el mismo aplicativo hacer las vinculaciones que correspondan. Aquí estamos presentando una imagen sobre las características técnicas que cuenta una VS de hoyo seco ventilado, por ejemplo, ¿no? Como mencionaba, a nivel de ejemplo, la idea es que cuando se realice la verificación en cada una de las viviendas, el especialista, parte del equipo del ATM que realice esta verificación, pueda determinar cada una de estas partes o componentes de este tipo de sistema, ¿no? Y de acuerdo a ello, repito, el algoritmo va a poder determinarse si es que cumple con de acuerdo a la norma, ¿no? Por ejemplo, en este caso, obviamente tiene que contar con una caseta. Si es que fuera un hoyo ciego, un pozo ciego como normalmente se conoce y no cuenta con una caseta, no se podría estar ajustando, por ejemplo, a un hoyo seco ventilado, ¿no? Tendría que denominarse, ya en esa verificación, el que recoge la información tendría que aclarar que no se trata de una OBS, de hoyo seco ventilado, sino de un pozo ciego, ¿no? Y ya no correspondería levantar la ficha. Sigamos entonces viendo ahora, decía a manera de ejemplo, lo que se va a registrar a nivel de cada una de las fichas de acuerdo al modelo de hoyo seco ventilado. Ya como ejemplo vamos a tomar esta ficha para ver más o menos cuál es la información que se está solicitando recoger en estos campos, ¿no? Repito, tenemos la información de la ubicación geográfica, tenemos la información de los datos de la vivienda, porque tenemos que vincular también cada una de estas VS a una vivienda y cada vivienda a un responsable, a un usuario, a un titular, ¿no?
cocinamos el nombre, el número del DNI del titular, también especificamos si está conectado a la red de agua, y con respecto a los datos de la UBS, también presentamos si es que, por ejemplo, cuál ha sido el año de construcción de esta UBS, quién ha construido esta UBS, cómo fue construida esta UBS, o sea, si fue por un proyecto o lo construyó la propia persona, y cuál es el nivel del uso de la UBS, ¿no? Puede ser que nunca, en muchos casos se encuentran UBS abandonadas, entonces existe la UBS, pero no se está usando, ¿no? Y también en observaciones habrá que consignar cuáles son los motivos, ocasionalmente, o puede ser que siempre, ¿no? Después también tenemos que consignar otros datos importantes que se tienen en cuenta, es que la información de las personas, o sea, del titular que se va a registrar en el nombre del titular, va a estar vinculado a una base de datos que nosotros contamos con la RENIEC, ¿no? Entonces, solamente con solamente digitar el DNI, automáticamente ya vamos a poder verificar cuál es el nombre del titular, ¿no? Con respecto a la infraestructura, les mencionaba que vamos a hacer un detalle de todas las partes o componentes de las UBS, ¿no? Por ejemplo, en este caso, repito que a manera de ejemplo, en este caso, en la UBS hoyo seco ventilado, vamos a registrar si es que cuenta con tasa especial o no, si esta a su vez presenta daños. Si presenta daños, ¿no? Y marcamos la opción sí, tenemos que especificar qué tipo de daños cuenta esta tasa especial, ¿no? Puede estar resquebrajada, ¿no? Puede estar, ya puede estar partida. Después también podemos evaluar las paredes de la caseta, ¿no? Si cuenta o no cuenta. Y repito, si es que si presenta daños, ojo, tenemos que consignar una descripción. En el caso de este ejemplo, tenemos también que evaluar la losa de la caseta, el techo, la puerta de la caseta, la ventana con malla mosquitera, la ventilación, el sombrero con malla mosquitera. También tenemos que saber de qué material está hecha la taza especial, el material predominante de la caseta, si es que se realiza mantenimiento o no, porque eso es importante, ¿no? Para determinar también si es que las personas de alguna forma están sensibilizadas sobre la importancia del cuidado de su salud, por ejemplo, ¿no? Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento, quién también realiza el mantenimiento. También se va a preguntar en la pregunta 506, a nivel de percepción, ¿no? Se debe indicar si la UBS se encuentra limpia, es decir, esta pregunta no necesariamente se tiene que consultar al propietario, ¿no? Considerando que se va a hacer la verificación in situ de cada una de las UBS, yo como evaluador voy a determinar si, de acuerdo a mi percepción, esta UBS se encuentra limpia o no en el momento de la aplicación de la ficha, ¿no? Después tenemos otras preguntas como cuál es el material secante que utiliza, cuál es el tipo de material secante, si existe espacio para reubicar esta UBS. Ojo, esto es solamente en el caso de hoyo seco ventilado. Recalco que estamos presentando solamente a nivel de ejemplo la estructura de una ficha de la UBS de hoyo seco ventilado, ¿no? Para ver más o menos cuáles las características y el cuerpo que traen estas fichas. También en el tipo hoyo seco ventilado contamos con una caseta para aseo personal, ¿no? Entonces también cada una de las partes tienen que ser evaluadas, como la ducha, paredes de la caseta, losa de la caseta, techo de la caseta, puerta de la caseta y lavadero multiuso. Con respecto al material predominante, también tenemos que identificarlo, si se realiza mantenimiento, con qué frecuencia se realiza mantenimiento, pero ya hablando de la caseta de uso personal y quién realiza el mantenimiento. Aquí en la imagen estamos presentando algunos ejemplos de cuáles, por ejemplo, son los tipos de, vamos a decirlo, letrinas o pozos ciegos que no cumplen con los requisitos técnicos, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ya no es necesario levantar información de la ficha,
porque evidentemente no están cumpliendo con las características para ser consideradas como una VS de hoyo seco ventilado, ¿no? Se puede evidenciar claramente que son construidas de manera artesanal y no están cumpliendo con todas las características y condiciones esperadas para este tipo de VS. Adicionalmente, les mencionaba que hay diferentes tipos de VS, ¿no? Entonces tenemos la VS de compostera de doble cámara, por ejemplo, que también es un modelo y trae su propia ficha en la que hay que evaluar. Tenemos la compostera para zonas inundables. Normalmente estas VS están construidas en las zonas de selva, ¿no?, donde hay inundación. Tenemos la VS con tanque séptico mejorado, que normalmente se conoce como arrastre hidráulico, ¿no?, donde se usa tipo un baño de ciudad, vamos a decirlo así. Se echa agua al inodoro y esta pasa ya a unos tanques especiales, ¿no? Tenemos después la tipología del red de alcantarillado, ¿no?, convencional, o red de alcantarillado condominial. Y si es que estas cuentan con red de alcantarillado sanitario, ¿no?, también debemos llenar la ficha 5.6, que es conexiones intradomiciliarias, ¿no?, para determinar efectivamente si está conectado al alcantarillado, pero justamente cuáles son los elementos que cuenta esta familia, esta vivienda, para realizar su disposición sanitaria discreta, ¿no?, y determinar su estado. Los medios de verificación para esta actividad son el plano, catastro o croquis, ¿no?, de la ubicación de las viviendas a nivel del centro poblado, remitido a través del submódulo 5 del aplicativo DATAS, y también el registro de la información por usuario en el submódulo 5, ¿no? Entonces, toda la información que nosotros vamos a levantar en campo, recoger en campo, de la verificación de las viviendas, ojo, al 100% de las viviendas en cada centro poblado que hemos seleccionado, debemos registrarlo en el DATAS. Adicionalmente a ello, como lo menciona, como se puede evidenciar en la lámina, ¿no?, un plano, catastro o croquis de la ubicación de las viviendas. Esto para determinar justamente cuál ficha pertenece a qué vivienda en un momento que un especialista o el supervisor mismo de la municipalidad, del gobierno regional o del PNCR pueda realizar una supervisión, ¿no? La fecha de cumplimiento de esta actividad es al 30 de septiembre. Ya repito, los equipos de las áreas técnicas municipales se encuentran en campo trabajando en el recojo de esta información. Después tenemos la actividad 4, que es garantizar el servicio de agua potable. Con respecto a la actividad 4, tenemos los siguientes pasos: caracterización del agua, ¿no?, con la fecha de cumplimiento al 30 de abril. Tenemos la limpieza y desinfección de los sistemas de agua y calibración del equipo de cloración, con 2 fechas de cumplimiento, al 30 de abril al 29 de octubre. Y finalmente el monitoreo de cloro residual, como se ha mencionado, con reportes mensuales de abril a diciembre, ¿no? Con respecto a la limpieza, desinfección del sistema de agua y calibración del equipo de cloración, nosotros tenemos aquí claro algo importante. En primer lugar, debemos coordinar con la organización comunal la fecha y hora para realizar la limpieza y desinfección. También informar al IPRES con anticipación la fecha y hora seleccionada para realizar la limpieza y desinfección del sistema de agua, ¿no?, para que ellos puedan programar también su horario y participar en conjunto con el responsable de ATM en esta actividad. Comunicar a la población de manera anticipada para que tomen las previsiones por el corte de suministro. Recordemos que el desarrollo de esta actividad en campo, ¿no?, toma varias horas, y entonces la población va a estar desabastecida del servicio de agua. Es por ello que se debe comunicar con debida anticipación para que puedan tomar sus previsiones, es decir, juntar agua para su consumo de ese día, ¿no? Y también, punto importante, asegurar que el operador cuente con los equipos de protección personal, porque recordemos que el hipoclorito de calcio, que es el principal elemento para la desinfección del sistema de agua y del sistema de agua y del agua, ¿no?, es un elemento químico altamente tóxico. Entonces es importante que el operador o las personas que van a manipular o desarrollar esta actividad
puedan contar con los equipos de protección personal. Por favor, esto es muy importante. Con respecto al paso 2, después de haber realizado estas coordinaciones anticipadas, también tenemos que acompañar y brindar asistencia técnica al prestador para la calibración del equipo de cloración, ¿no? O sea, es importante que nosotros podamos acompañar, en este caso al prestador con su operador, para realizar una calibración adecuada del equipo de cloración, y para ello debemos realizar una asistencia técnica previa, ¿no? Para que el operador conozca claramente el funcionamiento del equipo de cloración, si es que no estuviera familiarizado con este, y adicionalmente también explicarle cómo se hace la medición de cloro residual en los puntos específicos, ¿no? Porque eso es parte de la calibración del equipo de cloración. ¿Cuáles son los medios de verificación que se van a presentar en esta actividad? Dentro de los medios tenemos acta de limpieza y desinfección y calibración del sistema de agua registrada en su módulo 3, decimos con 2 fechas de corte, al 30 de abril y al 29 de octubre. Y también tenemos algunas recomendaciones, ¿no? Decíamos comunicar con la debida anticipación al IPRES sobre los sistemas de agua donde se va a realizar la limpieza, desinfección y calibración de los sistemas de agua, y coordinar con los directivos para garantizar que el operador prepare las herramientas e insumos a utilizar, ¿no? Y esto también es bastante importante. Las consideraciones para el cumplimiento de la actividad son realizar la calibración del equipo de cloración en campo con mediciones de cloro residual en el reservorio, en la primera vivienda, en la vivienda intermedia y en la última vivienda. De esta manera nos aseguramos que todas las viviendas del centro poblado reciban un agua segura, ¿no? O sea, no solamente la primera, porque si no podría ser que en la última no esté llegando, ¿no? Y no solamente en la última, porque probablemente puede haber otras diferencias debido a las diferentes redes que tienen los sistemas de agua potable. También el acta de realización de limpieza y desinfección y calibración del sistema de agua debe ser firmado por el presidente y secretario de la organización comunal, así como por el operador. De esta forma se deja constancia de que estas autoridades, estas personas están participando en la actividad y están dando fe de las acciones realizadas de manera articulada con la municipalidad. La información registrada en el DATA debe coincidir con lo descrito en el acta que se va a subir, ¿no?, al aplicativo DATA. Con respecto al monitoreo de cloro residual propiamente dicho, ¿no?, tenemos que sensibilizar y capacitar a los hogares rurales para la valoración del servicio y consumo del agua responsable, ¿no? O sea, no hacer desperdicio, y también sensibilizar sobre cuáles son los efectos de no consumir un agua no segura, ¿no?, a su salud. Asegurar el suministro del cloro para la desinfección y cloración del agua de forma permanente, y esto está vinculado bastante al tema de el pago de la cuota familiar. Si es que las familias no están sensibilizadas y por lo tanto tampoco están pagando la cuota familiar, no se va a contar con estos elementos necesarios para la cloración y va a poner en riesgo realmente el servicio de calidad, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que la municipalidad debe realizar para garantizar la cloración permanente? ¿No? Se debe asegurar, coordinando con la organización comunal, que estos cuenten con un cuaderno de registro diario de cloro residual. Ojo, la organización comunal, como administradora del servicio de agua, debe realizar un monitoreo o un control diario para asegurarse efectivamente que todos los días se encuentra el nivel de cloro residual de acuerdo a lo que está programado, ¿no? El ATM también debe acompañar y asistir técnicamente en campo a la organización comunal para el correcto registro en su cuaderno. O sea, si es que no sabe el operador, el ATM es quien debe explicar para dar a conocer cuál es el correcto llenado de esto, ¿no? Adicionalmente, del cloro residual también se está solicitando como parte de esta actividad medir los sólidos sedimentables, color y sabor del agua. Los sólidos sedimentables mediante el cono de sedimentación, y el procedimiento es que mediante este instrumento se pueda llenar de agua, ¿no?, hasta el nivel indicado en ese mismo instrumento, dejar en reposo 1 hora
y verificar cuál es la cantidad de sólidos sedimentables de acuerdo a la numeración que trae el propio instrumento, ¿no? Entonces, si tiene mucho, evidentemente ya como ATM hay que brindar la asistencia técnica para corregir esa situación. Con respecto al tema de color y sabor, básicamente son mediciones a nivel de percepción, ¿no? Es decir, el operador o el que realiza la medición no va a tomar o no va a hacer comparaciones, que lo puede hacer, pero la idea de la actividad es que a los propios usuarios de las viviendas donde se va a realizar esta verificación de color y sabor del agua, se pueda consultar, ¿no? Si es que en los últimos días han evidenciado color diferente al agua o un sabor que sea diferente a lo normal, ¿no? Es decir, puede ser, estar llegando agua con sal, ¿no? O el color puede estar presentando color rojizos, azul, o diferente color. Bueno, esto es una información que el titular de las viviendas, o sea, las personas, nos puedan informar y esto se pueda registrar en la ficha, ¿no? Para también evaluar cuáles son las causas y tomar medidas correctivas, ¿no? El ATM en coordinación con la organización comunal. Dentro de la información que se va a registrar de color, sabor y sólido sedimentable, todo esto se debe registrar en el formato número 12, ¿ya? Y registrar también en el aplicativo Datas. Con respecto al monitoreo de cloro residual, la municipalidad debe coordinar con el personal de la IPRES que efectuará el monitoreo de los parámetros de cloro residual en los sistemas de agua seleccionados, el cual debe realizarse de manera mensual. Recordemos que, decíamos, la organización debe realizar un monitoreo diario, pero para efectos de la actividad, el ATM, en coordinación con el representante de salud, ¿no? El responsable, debe realizar por lo menos una verificación mensual para el reporte que van a realizar en el marco de la meta. Esta información también debe ser subida al submódulo 3 del aplicativo Datas, ¿no? Con las respectivas firmas solicitadas de acuerdo a lo que está establecido en la guía. ¿Cuáles son los puntos que se van a verificar en cada uno de los monitoreos? Es el reservorio, primera vivienda, vivienda intermedia y última vivienda, ¿no? En todos los casos deberá cumplirse con un cloro mayor o igual a 0.5 miligramos por litro, ¿no? En el caso de que la IPRES, por el contexto COVID, en muchos casos está abocada a esta epidemia, entonces lo que debe hacer y el responsable de salud no puede acompañar a realizar estos monitoreos, también puede coordinarse con el especialista del área de gestión territorial, ¿no? O también se puede realizar la toma de muestra en compañía del fiscal de la organización comunal o el promotor de salud del centro poblado, ¿no? O sea, todas estas opciones son válidas para poder tener una persona que corrobore esta actividad que está realizando la municipalidad, ¿no? Quienes además deben firmar en cada uno de los reportes, dando fe de la veracidad de esta información, consignando sus nombres, su número de celular de la persona que vive donde se tomó la muestra. ¿Cuáles son los medios de verificación para esta actividad número 4? Con respecto al cloro residual, decíamos reportes mensuales, 9 reportes, desde abril hasta diciembre. Ojo, el registro es en cada mes. O sea, no es que yo voy a aplicar mi ficha de monitoreo cada mes y a diciembre voy a hacer el registro al final. No, cada mes debo realizar mi monitoreo y el registro en el aplicativo de ATAS, de acuerdo al plazo máximo de cumplimiento, ¿no? A partir del 30 de abril, en mayo al 31 de mayo y así sucesivamente. De igual forma con los reportes de sólido sedimentable, color y sabor del agua, en las mismas fechas, 9 reportes, ¿no? De acuerdo a los plazos también que están establecidos en esta lámina y que lo podemos encontrar en la guía para el cumplimiento de la meta. Con respecto a las preguntas frecuentes, tenemos algunas preguntas que nos han realizado diferentes responsables de ATM a nivel nacional y las hemos consolidado en esta lámina, ¿ya? Actividad 3. Con relación a la identificación del servicio de disposición sanitaria discretas,
y o sistemas de alcantarillado sanitario, ¿cuántas viviendas se debe verificar como mínimo? Se debe verificar como mínimo 400 viviendas habitadas, ojo, de los centros poblados que cuentan con viviendas con sistemas de disposición sanitaria discretas o sistemas de alcantarillado sanitario, ¿no? Es decir, en el centro poblado elegido se deben verificar todas las viviendas para tener la base de datos completa. En caso contrario, se va a considerar no válida. En este caso también quiero puntualizar o aclarar que si es que nosotros seleccionamos 4 centros poblados, ¿no? Y esos 4 centros poblados suman 410 viviendas habitadas, ¿ya? Yo debo culminar de realizar la verificación en esas 410 viviendas habitadas. O sea, no puedo llegar a las 400 y decir, ya llegué a mi mínimo y lo dejo, ¿no? Y dejo el último centro poblado en verificación por la mitad. No se puede. Tenemos que completar el 100% de viviendas de los centros poblados seleccionados. Solo debo considerar los sistemas seleccionados en la meta 5 del PEI 2020 para la identificación de viviendas con servicio de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario. No siempre. En el escenario de que con el total de viviendas habitadas en los centros poblados seleccionados no alcance la cantidad mínima, la municipalidad debe seleccionar otros centros poblados que también estén abastecidos obviamente por sistemas de agua potable en estado bueno y regular, ¿no? Entonces, no solo con el número de viviendas habitadas de los sistemas donde se va a monitorear cloro residual. Si es que me falta, tengo que sumar más centros poblados hasta llegar a mi cantidad mínima, ¿no? Otra pregunta, si un centro poblado abastecido por un sistema de agua seleccionado en 2020 no cuenta con viviendas de sistemas de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario, igual debo realizar la verificación. Se debe seleccionar otro centro poblado con sistemas de disposición sanitaria discretas o alcantarillado sanitario, que cuente con sistemas de agua en estado bueno o regular para realizar la verificación. Solo en el caso que ya no se encuentre con ningún otro centro poblado con sistema de disposición sanitaria discreta o alcantarillado sanitario, ¿no? De acuerdo al DATAS, que cuente con sistemas de agua en estado bueno o regular, se debe realizar la verificación en dicho centro poblado. O sea, es decir, estos son los criterios de priorización que debemos tener para seleccionar a nuestros centros poblados donde vamos a hacer nuestro levantamiento de información. En resumen, en primer lugar, priorizo los centros poblados donde estoy monitoreando el cloro residual, pero esos centros poblados verifico si es que cuentan con sistemas de disposición sanitaria discreta. Si es que todos esos centros poblados cuentan con sistema de disposición sanitaria discreta, los selecciono y verifico si cumple con las 400 viviendas, ¿no? Pero si uno de estos centros poblados no contase con sistema de disposición sanitaria discretas, yo puedo dejar uno de estos centros poblados y buscar en otros centros poblados que cuenten con sistema de agua en estado bueno o regular, pero que sí cuente con sistema de disposición sanitaria discreta. O sea, la priorización 1 es centro poblado que cuente con sistema de disposición sanitaria discreta, ¿no? Sobre esta condición priorizo donde estoy monitoreando cloro residual y si es que no alcanza, completo con otros, ¿ya? Pero la premisa principal es centros poblados con sistema de disposición sanitaria discretas, ¿no? Para poder hacer mi levantamiento de información. Ahora, si es que ninguno de estos centros poblados contase con disposición sanitaria discretas, o sea, no los que donde estoy monitoreando cloro residual, tampoco los que donde no estoy monitoreando el cloro residual, ahí sí debo priorizar ya el levantamiento de la información solo donde monitoreo el cloro residual, ¿no? Y justamente esta pregunta hace referencia a eso. Dice, ¿qué debo hacer si en mi distrito no tengo ningún centro poblado con sistemas de disposición sanitaria discretas y o sistemas de alcantarillado sanitario, ¿no? Entonces, se debe verificar todas las viviendas de los centros poblados en los cuales se encuentran ubicados los sistemas seleccionados para reporte de la actividad 4. O sea, de todas maneras, si es que en mi
en mi distrito ya no hay ningún centro poblado con sistema de disposición sanitaria discretas, igual voy a priorizar los centros poblados donde estoy monitoreando mi cloro residual, ¿no? Y igual tengo que verificar las viviendas para corroborar, hasta llegar hasta mi meta mínima de 400 viviendas habitadas, como lo dice la NAMIA, ¿no? En el centro poblado elegido se deben verificar todas las viviendas para tener la base completa. En caso contrario, la información no se considerará válida, ¿no? ¿Y qué ficha o qué formato, qué herramienta aplico en estos casos? Solamente ya tendría que aplicar la ficha del padrón de viviendas. Porque como sabemos, el padrón de viviendas prácticamente es el punto de partida. La ficha, el formato que nos va a determinar si es que aplico la ficha especializada módulo 5, 1, 2, 3 o 4 o no aplico nada, ¿no? Porque en el padrón vamos a hacer este ejemplo práctico, ¿no? Yo voy a una vivienda con mi padrón, consulto, levanto obviamente toda la información general que se solicita, pero consulto si tiene VS, no tiene, entonces paso a la siguiente vivienda, no tiene, paso a la siguiente vivienda, pero yo ya voy llenando mi padrón de vivienda. En el caso que encontrase alguna vivienda que sí cuenta con VS, aplico mi ficha especializada de acuerdo a la tipología que corresponda, ¿no? Pero en el supuesto de que no hubiera ninguna vivienda con sistema de disposición sanitaria discretas, como lo plantea esta pregunta, solo tendría que aplicar la ficha del padrón de viviendas VS, ¿no? Con respecto a la actividad 4, para el cumplimiento de la actividad 4, ¿en cuántos sistemas se debe intervenir? El desarrollo de la actividad 4 debe realizarse de acuerdo a la valla del anexo 3. El número de parámetros es el mismo que en versiones anteriores. Es válida la caracterización de la fuente con una antigüedad, ojo, no mayor a 3 años para los parámetros organolépticos e inorgánicos y de 1 año para los parámetros bacteriológicos y parasitológicos. Aquí también presentamos el correo diagnóstico@vivienda.gov.pe, que es a donde pueden también dirigir sus consultas respecto a las actividades de la meta. De igual forma, los especialistas que contamos en los centros de atención al ciudadano en cada una de las regiones, y también la página web del PEI, ¿no? Del MEP, en la cual podemos encontrar toda la información referida a los incentivos para los gobiernos locales. De esta manera he concluido mi exposición. Gracias a todos por su atención. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Wilder. De esta manera hemos llegado al final de esta capacitación virtual. Les recordamos que para mayores alcances sobre la meta 5 del programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal para el año 2021, pueden visitar la página web que hemos colocado en la descripción de este video. Además, para consultas pueden comunicarse con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad y con los representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del directorio de contactos que también encontrarán en la descripción de este video. Asimismo, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones de los eventos de capacitación organizados por la Dirección General de Presupuesto Público. Además, recibirán las capacitaciones publicadas en el canal de YouTube del MEF y los materiales de asistencia técnica de la web de reactivación económica. Para suscribirse a este canal de Telegram, solo deben ingresar al enlace que se encuentra en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.